Hermano, muy buenas noches. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Estaba un poco perdido, pero bueno, volvimos. He tenido unos problemitas con el anterior canal porque resulta que no me deja entrar con la clave. Entonces me tocó hacer este canal nuevamente. La verdad 2.0. Pero vamos a tratar de hacer videos un poco más cortos, por ahí de 30 a 35 minutos, a ver si esta vez lo puedo lograr, porque son temas muy extensos. Entonces vamos a ver si no lo alcanzo a terminar los 35 minutos, pues hacemos otro video, ¿sí? Para no cansar, porque realmente pues estar ahí viendo a un personaje 1 hora y media pues es cansón, ¿sí? Y más uno feo, pues peor. Vamos a ver este tema. Vamos a hablar de este tema relacionado a... No me gusta hablar mucho del tema, la verdad, porque es una relación que a mí no me parece que se deba dar. A mí me parece que no se deba dar, y pues yo tengo mi argumento y se los quiero presentar ahora. ¿Por qué no podemos mezclar la religión con la política? ¿Sí? ¿Por qué no la podemos mezclar? Se han presentado hoy en día bastantes controversia con cosas que ha dicho el presidente cuando hay elecciones. Entonces yo quiero exponer desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del catecismo de la Iglesia Católica y la misma historia, exponerle a ustedes el por qué la Iglesia o por qué la fe, ¿sí?, no se debe mezclar con política, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta ahora, y enfocándonos en Colombia más que todo, y en la historia de lo que se ha presentado y lo que estamos viviendo actualmente. Entonces vamos a ver si me da el tiempo para que yo los pueda argumentar, ¿sí?, con palabra de Dios, catecismo, y pues la misma historia pues habla por sí sola de por qué la religión y la política no se deben mezclar. Entrando en materia, recordamos que al principio de la historia de la salvación, la autoridad la ejercían los patriarcas, ¿sí?, empezando desde Adán hasta el último patriarca, que fue Josué. El pueblo de Israel, después de que Josué murió, el pueblo de Israel empezó, como cosa rara, a desobedecer a Dios, a empezar a no hacer lo que el Señor decía, porque ese es el problema siempre de nosotros. Queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, no lo que Dios quiere. Entonces el Señor empezó a suscitar los jueces, ¿sí?, los jueces de Israel. Lo podemos buscar en la Biblia, en el libro de los jueces, y vemos que hay alrededor de unos 15 jueces. Los más nombrados son dos, que son Sansón y Samuel. De Sansón pues ya conocemos la historia de su fuerza, de lo que él vivió con el pueblo de Israel, un motivo por el cual pues él se enreda con Dalila, y pues cómo cae en desgracia por su lujuria con ella. Después de Sansón vino Samuel, ¿sí? Lo recordamos a Samuel porque el Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. En resumidas cuentas, la historia de Samuel tuvo hijos, pero los hijos no siguieron el camino de Samuel. Entonces el pueblo de Dios, como él ya estaba viejo, como lo veían viejo ya, entonces el pueblo de Israel le dice, bueno, Samuel, sus hijos no... Eso está en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, lo podemos buscar. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. El pueblo de Dios se acerca a Samuel y le dice que pues sus hijos no van a seguir su legado, pues entonces queremos un rey. Queremos un rey y queremos un rey y queremos un rey. Entonces Yahvé le presenta esa petición del pueblo de Dios a Samuel. Le presenta
esa petición del pueblo a Yahvé, y Yahvé le responde lo siguiente. ¿Sí? Dice Yahvé, versículo 7. Dice, haz caso a todo lo que el pueblo dice. En realidad no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te lo han hecho también a ti. Escucha sin embargo su petición, pero les advertirás claramente y les darás a conocer el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. El Señor les dice, escúchalos, a ver cuáles son las opciones, o sea, por qué es que ellos quieren eso, sí, pero Él dice que no, me están rechazando a mí, o sea, es el ejercicio siempre de que nosotros queremos hacer lo que nosotros se nos da la gana, no lo que Dios quiere. Entonces ahí empieza el origen de las monarquías y los reyes como tal, ¿sí? Entonces, el Señor en los versículos siguientes del día en adelante le explica al pueblo de que el rey va a tomar posesión de todo o sea, el Señor les explica, o sea, ojo, el Señor los escucha, qué es lo que quieren, listo. Pero el Señor después les advierte qué es lo que va a pasar si optan por escoger un rey, ¿sí? Si optan por escoger un rey. El Señor les dice que si Él les pone el rey se va a adueñar de su ganado, de sus cosechas, de sus tierras, de todo. No se preocupe, o sea, Dios le está explicando cuáles son las consecuencias, cuál es la consecuencia de ser rey, del rey. ¿Sí? Dios le está explicando la consecuencia de tener un rey como soberano del pueblo como tal. Eso le está explicando el Señor. Pero el pueblo no, el pueblo sigue insistiendo, el pueblo sigue insistiendo y quiere seguir la directriz que ellos quieren. Entonces, dice la palabra en el versículo 19, el Señor les explica todo eso, ¿sí? Él tomará a sus criados, tomará todo, no le importará, ¿sí? Y el pueblo pues hace caso omiso de las advertencias de Dios. Entonces el pueblo dice, el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, y dijo, no, ojo lo que dice el pueblo, no, tendremos un rey, y así seremos como los demás pueblos, nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y nos combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las repitió a oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, hazle caso y deja que lo gobierne un rey. Samuel dijo entonces, los hombres de Israel, volved cada uno a vuestra ciudad. Entonces, Dios hace, lo que como buen pedagogo que es, Dios hace lo que el pueblo dice, para enseñarles cuáles son las consecuencias de tener un hombre gobernándolos. ¿Sí? Por historia de la salvación, ¿sí? Y por historia de lo que hemos leído en la Biblia, sabemos lo que pasó con Saúl. ¿Sí? Sabemos lo que pasó con Saúl, que Saúl fue escogido por Samuel y empezó a desobedecer al Señor. Y de ahí para allá, lo único es que se salvaron, y esto fue así, y eso arañando fue David y Salomón. Y podemos ver todo lo que en el Antiguo Testamento se presentó por culpa de las monarquías. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo David, o sea, Saúl desobedeció al Señor, David también, a pesar de que Dios lo amaba bastante, hubo guerras en la familia de David, que se mataron sus hijos, un hijo mató al otro, el otro quería matar a Salomón, en fin. Salomón, con su inteligencia, aparentaba que iba a ser un gran gobernante, fue un gran gobernante, pero pecó en idolatría por la reina de Saba, y después vinieron la desolación del pueblo de Israel, ¿sí? Que podemos leer
Que por eso es que se suscitan los profetas. ¿Por qué? ¿Y qué pasa en ese tiempo? Fíjense la diferencia entre sacerdote, profeta y rey. Hay una diferencia, cada uno tiene un ministerio diferente. Los sacerdotes hacían parte de la corte del rey en el pueblo de Israel. ¿Sí? Y ellos eran los que aconsejaban al rey, pero Dios tenía sus beneficios, gozaban de la parte religiosa y de la parte del Estado como tal. ¿Y qué le tocó hacer a Dios? Mandar profetas, porque los sacerdotes no estaban cumpliendo con su labor de guiar al pueblo de Dios en el camino correcto, porque se mezclaba la política y se mezclaba la religión. Cosa que le pasó a Saúl. Si vemos un poco atrás, cuando Dios Yahvé le dice a Samuel que le diga a Saúl que mate a todo el pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, que vaya y mate todo, hasta niños, mujeres y todo. Y Samuel desobedeció y no mató al rey y todos los bienes, Dios mejor dicho, Samuel le mandó a acabar hasta con el nido de la perra, que acabe con todo, mujeres, niños, todo. ¿Por qué? Porque todos eran desalmados, eran de una tribu. Todo el mundo dice, ay, pero ¿por qué Dios va a hacer eso? Tampoco, no, hay que entender cuál era el contexto de ese pueblo. Hay que entender el por qué el Padre Dios mandó a hacer eso a Samuel. Porque en ese pueblo se practicaban mucha idolatría. Y la idolatría era un pecado grave delante de los ojos de Dios. Es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Los niños, las mujeres, todos eran idólatras a un punto, donde si era la orden del Padre era por algo, ¿sí? Y esas órdenes no se deben juzgar así como así. Eso es una parte, ¿no? Entonces Samuel desobedeció la orden de Dios y por eso lo deshereda, le quita la bendición, le quita el reinado y se lo da a David. ¿Sí? Le quita el reinado y se lo da a David. Por desobedecer. Fíjense, siempre en los videos anteriores cuando yo les hablaba, era un problema de obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces cuando se vuelve se toma esa monarquía del pueblo de Israel, se sigue cometiendo el mismo error. Los sacerdotes del templo, cuando venía un problema de Estado, ellos mezclaban la fe y la religión. No, pero es que si nosotros permitimos que el comercio entre, es una bendición del Señor, entonces vamos a permitir de que los paganos vengan y traigan sus ídolos y los adoren también, porque es que el comercio, pues, se mezcla todo al punto de que cuando se dan cuenta, una religión está aquí metida, otra aquí, y eso fue lo que pasaba con los profetas cuando los profetas empezaron a salir. ¿Cuál era la queja de Jeremías? La queja de Jeremías era esa, que el pueblo se había vuelto idólatra. ¿Cuál era la queja de los profetas? Que las cosas de Dios no se estaban haciendo como se debían hacer. El rey no estaba obedeciendo a Dios. El rey no estaba obedeciendo a Dios. Eso era lo que pasaba. Al punto que no escucharon a los profetas. No lo escucharon más los otros pueblos. Los otros pueblos le dieron más valor. Cuando Jeremías habló delante, que el Señor se le apareció y le dijo, y le suscitó todas esas profecías y les dijo, si ustedes no se ponen trucha con las cosas de Dios, el Señor va a venir un pueblo que nos va a someter. ¿Qué va? Usted que quite de acá, usted ¿qué va a poner a hablar de eso? No nos traigas, no seas esto, ¿cómo es? No nos profetices de gracias, decían ellos. Los sacerdotes del templo le decían a Jeremías, no nos profetices de gracias, que el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo el Señor va a estar con nosotros si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Y eso es para que lo tengamos en cuenta más adelante.
Nosotros no podemos pedirle a Dios protégenos si nosotros no hacemos su voluntad. Eso es ilógico. ¿Sí? Por más misericordia que Él tenga, Él no va a hacer eso porque sería contradictorio. Lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no hizo caso, deportado 2 veces. 2 veces deportado. Eso no es un secreto para nadie, ¿no? Entonces, como los reyes no hicieron lo que tenían que hacer, vino el rey, vino el Señor a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué nos enseñó Jesús? A obedecer al Padre. Punto. Ya. Sin más ni más. Sin más ni más. ¿Qué nos enseña cuando, qué nos enseña Jesús con respecto a la política? Y pues todos nosotros tenemos la suma de la política de Jesús, si se puede decir así, la suma de la política de Jesús, cuando el Señor nos lee en el capítulo 22, versículo 15 al 22, de cuando el Señor se refiere a lo que es política y religión. Y muchos dirán, ay, pero es que uno no se puede basar solo en eso, porque no lo estoy diciendo yo. Como dice otro predicador más, dice, yo soy un loro mojado. Y los loros mojados, pues, solamente repetimos y se explica. Y ya. Sí, eso no tiene que uno que ser teólogo para uno estar buscándole 5 patas al gato. Aquí está escrito en el Evangelio, entonces eso no tiene más que decir. Entonces dice, versículo 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto a unos herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Fíjense los salameros que son, porque así se empieza. Cuando usted quiere como metérsele a alguien para que lo vea usted con buenas intenciones, usted primero lo salamerea. Entonces, es lo que están haciendo ellos, pero cree que Jesús es bobo. ¿Sí? Entonces lo salamerean por aquí. Maestro, tú que eres tal cosa y que eres severo y que esto. Entonces yo me imagino la cara de esos señores. Y yo me imagino la cara que hacía el Señor. Yo me imagino, obviamente ellos no sabían ellos no creían que era Dios. ¿Sí? Y pues uno los entiende, porque a nosotros no era pasar lo mismo. Pero yo me imagino la cara que ellos tenían metiéndole semejante lagarteada. Entonces, vea lo que dice acá. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Sí? Entonces, empiezan la salamería y después le quieren meter el gancho a la costilla. Pero mire lo que dice el evangelista. Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo. Es lo que nos enseña el evangelista. Nosotros creemos que salamereando a Jesús lo vamos a engañar. Señor, tú que eres grande, que tal cosa, ¿por qué tal esto? ¿Por qué no el aborto? ¿Por qué la comunión en la mano? ¿Por qué no la comunión en la mano? Tú que eres misericordia, tú que eres todo, ¿por qué la comunión en la mano no? Perdón, sino que pues esto va al caso. Te dice, mas Jesús conociendo su malicia dijo, hipócritas. ¿Por qué le dice el Señor hipócritas? Porque le están mostrando una cosa, pero van con otra. Y creen que el Señor es tonto. ¿Sí? Creen que el Señor es tonto. Esperen que me está acabando Perdón, estaba un problemita técnico. Entonces seguimos. El Señor le dice hipócritas. Guay, el Señor, qué guache el Señor, ¿no? Dice, ¿por qué me tentáis?
Yo me imagino acá el Señor. Mostrarme la moneda del tributo, dice el Señor. Ellos le presentaban el denario y le dice, ¿de quién es esta imagen? De la inscripción. Entonces, dícenle, del César. Entonces les dice, pues del César, devolverle lo del César. Y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron maravillados, lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios. Nosotros a veces creemos que Dios es tonto y nos vamos con palabras bonitas, con romances, y no vamos al grano con Él, y Él cree que nosotros nosotros creemos que Él lo podemos engañar, podemos poner cara bonita, podemos poner cara de cordero degollado, pero aquí Él mira aquí, ¿sí? Él lo mira, Él es Dios, y eso es algo que nosotros no queremos entender, ¿sí? Eso es algo que nosotros no queremos entender. Eso es algo que nosotros hemos pasado por alto, y por eso estamos como estamos, ¿sí? Nosotros hemos pasado eso por alto. Entonces mucha gente dice, no, pero es que eso en Romanos y en Hechos de los Apóstoles nos hablan acerca de la autoridad, que sí, claro, nosotros tenemos que hacer caso a la autoridad. Yo no estoy diciendo eso, ¿sí? Yo no estoy diciendo eso. Vamos a mirar en Romanos qué nos dice Pablo acerca de esto, ¿sí? ¿Qué nos dice Pablo acerca de esto? Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Dice, aquí en la Biblia Jerusalén dice, sumisión a la autoridad civil, es el título de una parte de este capítulo. Dice, sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Pues obra bien, y obtendrás de ella elogios, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor para hacer justicia y castigar la obra del mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por el temor al castigo, sino también por la conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados de su oficio, dad a cada cual como se le debe, a quien impuestos, a quien sea tributo, a quien sea respeto, a quien sea honor. O sea, dele al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Usted cumpla la ley, ¿sí? Cumpla la ley y listo. ¿Qué es cumplir la ley? Hacer la voluntad de Dios. Si usted cumple los mandamientos, no creo que la autoridad civil vaya en contra de usted. ¿O sí? Yo no creo. Si usted cumple los mandamientos y está pensando o está viviendo su fe de acuerdo a como Dios manda, usted paga sus impuestos, así no les guste, ¿sí? Por ejemplo el IVA, 4 por 1000, y los demás impuestos que pues para nosotros nos parece un abuso, pero igual toca que hacerlos, ¿sí? Porque es el orden civil, ¿sí? Estamos en un estado de derecho en el cual nosotros nos regimos bajo la ley, es la ley que debemos obedecer, pero ojo, cuando esa ley se vuelve inmoral, o sea que intenta subirse por encima, sí, porque subirse por debajo queda muy... Cuando intenta socavar la ley moral, pues ahí es donde nosotros tenemos que decir, un momentico, ¿sí? Un momentico. Por eso los debates con el aborto, con la eutanasia, con el matrimonio de homosexuales, todo eso. Nosotros como católicos no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Se hacen marchas, se hacen todo, listo. Pero esto tenemos que aceptar que es un Estado de Derecho. Como es Estado de Derecho, cada uno tiene la libertad de hacerlo. O sea, puede que suene feo, ¿sí? Pero
Por el Estado de Derecho cada uno hace lo que se le dé la regalada gana. Bajo la ley, obviamente. Yo como católico vivo bajo la ley. ¿Sí? Yo vivo bajo la ley. Yo pago mis impuestos, pago mis recargos, todo. ¿Sí? Lo que me pide la ley. Pero la ley a mí no me puede exigir, ¿sí?, no ser católico. ¿Qué es lo que está ocurriendo prácticamente hoy en día? Yo no puedo ir a mi misa porque se forma el zafarrancho, ¿sí? Porque ya me voy a contagiar. ¡Ay, Dios mío! Ya. Terrible. Ahora los generadores de contagios de COVID son las iglesias. Terrible. Eso que hay una fobia con las iglesias que a mí me causa bastante impresión, porque yo digo, hablan de Estado de Derecho, pero cuando yo quiero ejercer mi cristiandad de fe católica, eso sí está en tela de juicio. Pueden hacer manifestaciones los participantes y digamos activistas de los LGTBI, no pasa nada. 50, 100 personas, 200 personas manifestando, y yo veo que la señora Claudia López no dijo nada. Entonces, pues yo veo que aquí como somos hipócritas, ¿sí? Es lo que yo estoy analizando, porque eso es lo que están mostrando, yo no estoy inventando nada. Entonces, si estamos en un Estado de Derecho, perfecto, perfecto. Yo como católico, yo no puedo pensar, y quiero cerrar este video con esta parte, porque me parece importante que tengamos claro hasta dónde vamos a llegar nosotros y qué es lo que está ocurriendo en esta parte, ¿sí? Para poder llegar a eso al final. Sino que quiero concluir el video, esta parte del video, con esto. Si nosotros estamos en un Estado de Derecho donde nos veamos por la ley, nosotros como católicos no podemos pensar de que nuestros dogmas de fe pueden regir el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque, como lo decía la palabra de Dios, esto es a conciencia. Esto es cada quien, esto es libre albedrío. Esto no es imposición como se hacía antes, no, señor. Esto se llama libertad. Y cada uno es libre de hacer con su vida lo que le parece, porque eso es algo que Dios le dio a todos. Suena ilógico de un católico que profesa su fe, ¿sí? Pero yo no puedo obligar a nadie a que crea lo que yo creo. Yo no puedo. Yo puedo predicar con fuerza, puedo invitar, puedo exhortar, decir, ojo, esto no es así, esto es pecado, ¿sí? Yo eso lo puedo decir. Eso no está bien delante de los ojos de Dios, se está actuando mal. Lo digo yo como católico. Pero yo no se lo puedo imponer a otra persona. Mi fe no se la puedo imponer a otra persona. Eso se llama libertad. Yo tengo la libertad de amar o no amar a Dios. Yo tengo la libertad de seguir de estar en la iglesia a conciencia y de no estar en la iglesia. Si tú quieres ser y quieres practicar el ateísmo, tú lo practicas y tú mirarás a ver cómo le rindes cuenta a Dios. Tú mirarás a ver. Es tu libertad y es lo que el don que Dios te dio y a que a todos nos dio. Yo hago uso de mi libertad de católico, y predico y digo y exhorto y hablo, pero nunca obligo. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí sí me quieren obligar a aceptar el aborto, a hacerlo una ley, y yo tengo que obedecerla. No, señor. ¿Sí ven? Yo no obligo, por eso es que no se debe mezclar religión con fe. Yo soy católico, yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿Sí? El que lo quiera practicar, que lo quiera practicar, pero no lo pueden hacer ley. Y no me pueden obligar a mí a hacerlo. No me pueden obligar a mí a hacerlo. No me pueden obligar a mí a hacerlo eso. No puedo ir en contra de mi conciencia, que es mi libertad. Entonces, ¿qué clase de Estado de Derecho hablan? Estado de Derecho para el lado de ellos, pero para el lado de nosotros entonces no hay derechos. ¿Sí? No hay ley.
Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros como católicos la queremos imponer, ahí viene el problema. Y claro, ellos, los que no creen como yo creo, pues ellos se levantan porque ellos entienden que no es así, porque su conciencia les dicta eso. Por eso toca hacer el debate a la manera científica para demostrarles que el aborto no es necesario, no se justifica, el aborto no se puede ser permitido bajo la ley. Pero no lo quieren imponer y eso no lo pueden hacer porque esto es un Estado de Derecho, no es lo que están diciendo, no es lo que dice la ley. Ese es el detalle con respecto a eso. Esto lo vamos a aclarar más adelante en el segundo video. ¿Sí? Ahora no me quiero meter tanto en esto. Porque esta coyuntura de que si sí, si no, que si esto, que si aquello, tiene su trasfondo. En el próximo video vamos a hablar en la historia después de digamos, cuando el principio de la iglesia, cuando se constituye y todo, cuáles han sido las consecuencias de mezclar política con religión. Nos vemos en el próximo video.